Hola y bienvenidos a Panda. Hasta que resulta que la Reserva Federal ha echado agua fría sobre la economía global y no ha pintado nada bien para el mercado de valores, para la bolsa. Si pensabas que los tipos de interés se reducirían a casi cero, es hora de recalibrar las expectativas. Y es que la Reserva Federal ha recortado oficialmente los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero en lugar de ver un repunte en los mercados, hemos visto una caída en casi todo. Las acciones y los bonos del Tesoro han caído y el dólar estadounidense ha subido al nivel más alto desde 2022, lo que ha llevado también a una caída del oro o del Bitcoin. ¿Por qué? Porque Powell acaba de señalar menos recortes de tipos en 2025, y esto es algo de lo que aquí hemos hablado muchas veces antes. La inflación sigue siendo un problema y todos los datos económicos, al menos para la Reserva Federal, parecen robustos. Los tipos ahora están bajando del 5,5% al 4,25%. El dinero se está volviendo más barato, y como en los ciclos anteriores, es fácil suponer que la Reserva Federal seguirá recortando hasta llegar a cero. Pero hay que tener en cuenta las siguientes estadísticas. La inflación, el IPC de noviembre, ha subido al 2,7%. Los precios siguen subiendo mucho más que el objetivo del 2% de la Reserva Federal. La inflación subyacente, que elimina los alimentos y la energía, está en un 3,3%. Todo lo demás, como la vivienda y los servicios, se está volviendo más caro. La inflación subyacente es el indicador preferido por la Reserva Federal, así que este aumento no es bueno para el coste de vida. En otras palabras, los tipos tendrán que mantenerse más altos por más tiempo. Incluso si no vives en Estados Unidos, los tipos más altos allí afectan a todo. Al precio del oro, a los índices bursátiles, todo está cayendo por una razón, y es que los tipos de interés reales más altos hacen que todos los activos de riesgo sean menos atractivos. La Reserva Federal actualizó sus proyecciones de los tipos de interés y no parece que la situación vaya a mejorar, especialmente para los inversores que poseen acciones. En la proyección de septiembre se esperaba que los tipos en 2025 llegaran al 3,4%. Sin embargo, después de los últimos datos, la Reserva Federal proyecta que los tipos en 2025 lleguen solo al 3,9%, medio punto más, lo cual es extremadamente significativo. Así que no esperemos recortes masivos de 50 puntos básicos en ninguna reunión. Desde donde estamos ahora hasta el 3,9% solo hay espacio para uno o tal vez dos recortes de 25 puntos básicos. Los tipos más altos en Estados Unidos son un problema debido al estado de la deuda nacional en 2025. Trump está regresando a la Casa Blanca y, como todos sabemos, tiene una gran cantidad de planes ambiciosos. Quiere recortar impuestos y traer industrias de vuelta a Estados Unidos, desde semiconductores hasta la producción automotriz. Trump quiere que todo se haga en Estados Unidos, pero esto lo hará en un contexto de tipos de interés más altos. Y Powell, cancelando los recortes en 2025, solo confirma esto. Según los pronósticos de la Reserva Federal, en 2026 los tipos podrían estabilizarse en un 3,5%, pero en 2027 todavía podríamos estar en un entorno donde los tipos estén por encima del 3%. Así que tendremos 3 años más de tipos altos. Este es el entorno que los inversores deben entender, porque este es el contexto en el que Trump estará operando. Habrá más gasto deficitario en los próximos 4 años, y no importa cómo pida dinero prestado el Tesoro, estarán pagando tipos más altos. Y es importante recordar que Estados Unidos es un importador neto con saldo de cuentas horriblemente negativo. El déficit de cuenta corriente alcanzó un récord histórico en el tercer trimestre de este año, con 310.000 millones de dólares de más en deuda. Las implicaciones de esto son muy graves. Estados Unidos necesita pedir prestado dinero constantemente para financiar este déficit. No hay superávit que lo equilibre y a medida que esto continúe, se necesitará más endeudamiento federal. Así que este es el escenario básico. La Reserva Federal, manteniendo los tipos de interés más altos, solo va a agravar el problema. Están sacrificando la economía del futuro para luchar contra la inflación del presente, y esta es la gran compensación que todos debemos entender. Según la Fundación Peterson, los déficits de Estados Unidos continuarán disparándose hasta 2034 a pesar de la baja tasa de desempleo. El déficit proyectado promedio será del 6,3% del PIB, sin contar los planes de gasto futuros de Trump. Y no nos engañemos, el gasto va a explotar alcanzando el 7% o incluso el 8% del PIB. La guerra tarifaria global de Trump va a empujar el gasto deficitario a niveles altísimos. Si traes de vuelta la manufactura a Estados Unidos y produces cosas localmente, sí, el déficit comercial disminuirá. Sin embargo, Trump nunca habla de la segunda parte. Y es que para reindustrializar Estados Unidos, Trump tendrá que pedir prestada una tonelada de dinero. Y esto podrá ser en forma de pagos directos, impuestos más bajos o enormes subsidios a las empresas. Con los recortes de tipos desacelerándose, casi hasta detenerse, esto hará que los costes de endeudamiento se mantengan obstinadamente altos. Así que el Tesoro de Estados Unidos está atrapado en un dilema: pedir prestado a corto plazo o emitir bonos a largo plazo, lo que será una pesadilla.
En noviembre los bonos a 3 meses promediaron alrededor del 4,6%, mientras que los bonos a 10 años estaban en un 4,4%. La negativa de la Reserva Federal a recortar los tipos ejercerá sin duda presión al alza sobre los tipos a corto plazo. Y cuando Trump comience a pedir prestados miles de millones, eso hará que los tipos a largo plazo se mantengan altos también. Si el dinero pedido se gasta de manera derrochadora, solo se agravará el problema de la inflación existente. Y aunque Trump quiere supervisar a la Reserva Federal, todos hemos oído lo que Powell ha dicho una y otra vez, que la Reserva Federal va a seguir siendo independiente. La Reserva Federal resistirá las llamadas de recortes urgentes de tipos. En su declaración, Powell recordó al mundo el mandato de la Reserva Federal. El desempleo ha subido, pero sigue siendo bajo, y el comité busca lograr el empleo máximo y una inflación del 2% a largo plazo. La Reserva Federal tiene clara su hoja de ruta, y tendremos que aceptarlo, porque a menos que todo el sistema colapse, a menos que todos los bancos empiecen a temblar, tendremos tipos más altos durante mucho más tiempo. Así que tenemos que hablar de las implicaciones y de cómo los mercados están efectivamente en modo de depresión. Antes de continuar, aprovecho para deciros que el domingo los miembros del canal tendréis un vídeo con análisis exclusivo sobre el oro, la plata y el Bitcoin. Lo tendréis como siempre en vuestra zona privada. Y aprovecho, por supuesto, para daros las gracias a todos los que os habéis hecho miembros del canal, porque vuestro apoyo económico es fundamental para el crecimiento de este canal. Y por supuesto, los que estéis valorando haceros miembros del canal, que sepáis que, además de colaborar con el crecimiento del canal, tendréis a vuestra disposición vídeos exclusivos, así como acceso a nuestro servidor de Discord, una especie de foro donde los usuarios podéis charlar entre vosotros y por supuesto conmigo sobre todo lo que nos apasiona de los metales preciosos. Y también apartados que yo creo que son cada vez más valorados en el servidor de Discord, donde los usuarios dan su opinión sobre tiendas donde compran oro y plata tanto en España como en Europa. La información de cómo haceros miembros del canal la tenéis a vuestra disposición en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario que os dejo fijado. Gracias y continuamos. Ya sea en las acciones de Estados Unidos o en las acciones globales, todo está siendo golpeado fuertemente. El S&P 500, el Standard & Poor's 500, registró su peor día desde la caída de marzo de 2022, perdiendo casi un 3% en un solo día. Tiene sentido, claro, es que los costes de endeudamiento se mantendrán elevados tanto para empresas grandes como pequeñas. Los consumidores también se verán presionados por sus hipotecas y tarjetas de crédito, por lo que se espera que el gasto se estanque o incluso caiga aún más. Lo mismo aplica a otras economías del mundo, excepto que los efectos ahora están amplificados. Los costes de endeudamiento están subiendo, especialmente aquellos que están denominados en dólares en estos países, y casi inmediatamente el índice del dólar subió aún más. Estamos camino de los máximos de 2022 y a medida que el dólar se fortalece, crea todo tipo de problemas en la economía global, especialmente para los mercados emergentes. Ahora bien, Powell nos dio una previsión que da bastante miedo sobre lo que viene. Los futuros recortes de tipos de interés necesitan un progreso concreto en la inflación, y si no se logra, no habrá demasiados recortes en 2025. Pero debemos hacernos una pregunta realista. ¿Cuánto puede bajar la inflación desde aquí? La mayor amenaza para esto, irónicamente, es la guerra arancelaria de Trump contra el mundo. Mira, recordemos un simple hecho. Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. Al imponer aranceles a China, México y Canadá, Estados Unidos está arriesgando que otros países puedan responder contra su economía, lo que dispararía la inflación. Veamos primero a China. Los proveedores de Estados Unidos todavía dependen mucho de los productos chinos. Aunque el suministro directo de importaciones chinas esté disminuyendo, algo más está en aumento. Y es que los proveedores de Estados Unidos todavía dependen de los productos chinos, y esto se mantiene alrededor del 16%. Sin embargo, el coste será más alto porque estos productos pasan por empresas intermediarias. Incluso si Trump impone un arancel del 60% a Pekín, esto no significa que los productos chinos dejen de entrar en Estados Unidos. Lo harán, pero bajo una etiqueta diferente y a precios más altos. ¿Y qué productos estarán involucrados? Pues la mayoría son bienes de consumo que la gente normal compra. Mirad, el 76% de los smartphones vendidos en Estados Unidos provienen de China, el 78% de los portátiles, el 70% de las baterías de litio e incluso los juguetes con un 77%. Así que las compras de Navidad en 2025 serán más caras. Y una vez más, no estoy diciendo que estos productos no lleguen a Estados Unidos, lo harán sin duda. Sin embargo, las cadenas de suministro se alargarán, lo que resultará en precios más altos. ¿Y qué pasa con México y Canadá? Trump planea aplicarles también un arancel base del 25%. ¿Cómo afectaría esto a la inflación? Pues de una manera masiva y con grandes consecuencias. 400.000 millones en maquinaria y bienes de transporte, 145.000 millones en combustibles minerales, 85.000 millones en productos manufacturados, y si sumamos todo esto, son casi 900.000 millones de dólares en importaciones de Canadá y México.
Y por eso la Reserva Federal está desacelerando sus recortes de tipos de interés. Han determinado que las políticas de Trump serán más inflacionarias que deflacionarias durante los próximos 4 años. Es una simple fórmula matemática. Si Estados Unidos logra fabricar todo dentro del país, el coste de producción será tan alto que la inflación se disparará. Un iPhone podría costar 2 o incluso 3.000 dólares. Y si eso no ocurre, las importaciones a Estados Unidos también costarán más debido a los aranceles. Los importadores trasladarán el coste adicional al consumidor, o como mencionamos antes, los proveedores de terceros simplemente alargarán la cadena de suministro y tomarán su parte. De cualquier manera, la guerra comercial es muy inflacionaria. Y cuando juntamos todo esto, no es una buena situación para Estados Unidos. Claro, los tipos de interés altos pueden ayudar a frenar la inflación en cierta medida, pero esto se hará a costa de la deuda nacional. Y la crisis de deuda no es el enfoque de la Reserva Federal. Su mandato ha sido muy claro desde el primer día: mantener el desempleo lo más bajo posible mientras reduce la inflación al 2%. En 2021 el coste neto por intereses de la deuda era de solo 350.000 millones de dólares, y en solo 3 años esta cifra ha aumentado a más de 880.000 millones. Es un problema muy serio que se va a agravar en 2025 y más allá. Aunque estamos viendo una caída del mercado, el peligro más grande a largo plazo es un impago de la deuda. No sabemos con certeza cuándo ocurrirá, pero mientras los tipos se mantengan altos, la situación empeorará. Pero me gustaría conocer también tu opinión, así que, como siempre, tienes los comentarios a tu disposición. Un saludo y nos vemos.